que puse en bloque neón. ¿Lograron mirarlo? Afortunadamente, porque no. Bueno. Wow, alguien ya lo puso a grabar, gracias. No sé por qué, nunca me acuerdo. Me toca poner una señal en la pared, grabar. Ok, yo lo que pienso es, primero, la estructura del parcial va a ser un poco parecido a lo que, de la versión que vieron del semestre pasado, a pesar de eso fue un examen de JB, pero yo pienso hacer lo siguiente. A ver si me deja poner el whiteboard. A veces Teams es complicado. Ok. ¿Hay alguien que ya intentó el examen de práctica y tiene dudas? Pues yo intenté una parte, la parte del movimiento de placas, y pues creo que la resolví, pero no he llegado a lo demás de elasticidad de isostasia. Ok. No tengo dudas específicas. Listo. Ok, entonces no sé cómo, no puedo, así yo puedo borrar esto. Lo que pienso es que básicamente cualquier examen que dé va a tener los mismos componentes, lo que solo va a variar un poco la pregunta. Pero déjame poner aquí. Lo que pienso es hacer una pregunta de cada tipo de los temas principales que vimos. Okay, entonces, primero eran placas, porque está en chiquita. Bueno, hablamos un poco del desarrollo del tema de cómo sabemos que hubo placas tectónicas, que es un poco repaso, pero en el contexto de observaciones geofísicas y lo que se puede hacer con geodinámica, y específicamente el tema de paleomagnetismo, ¿sí? Entonces yo pienso poner una pregunta que tiene que ver con simplemente movimientos cinemáticas. Profe, antes que sigues, quería como mencionar que este whiteboard creo que no se ve en las grabaciones. Entonces, No se ve, no se ve. ¿No se ve? no sé si más bien, No, nunca se ve. De hecho, no sé si cuando más uno bien como dibujar en PowerPoint o algo así. Ok, sabes que yo voy a quitar ese whiteboard y voy a poner más bien como un PowerPoint con una cosa en blanco que me parece que funciona mejor. No sé por qué el whiteboard apesta, pero sí apesta. Entonces hagamos esto. No quiero. A veces odio Teams. Ok, dame un momento. Son cosas que algún día no tenemos que preocuparnos. Ok. Voy a ponerlo así. Bueno. Ok. Entonces voy a poner aquí. Ustedes ahora sí pueden ver como la pantalla en blanca en PowerPoint, ¿sí? Sí. Ok, entonces voy a darles una pregunta sobre bordes de placa o triple junctions en 2D, donde básicamente lo que hicimos fueron triángulos de velocidad para proyectar qué pasaba con la evaluación de borde de placas y triple junctions. ¿Okay? Entonces seguramente voy a poner una pregunta. Número 2. En una esfera miramos paleo poles.
y movimientos en la esfera de las placas, es decir, como rotaciones, polos de Euler y eso. Con eso yo sé que es un poco engorroso calcular, pero yo les puedo dar preguntas sencillas, como el ejemplo que dimos en clase, donde como el mundo tiene dos placas, y yo tengo un polo Euler donde yo puedo ver cómo está rotando placa A con B y decirme básicamente dónde va en velocidad lineal en diferentes puntos, qué tipo de bordes de placa hay. ¿Okay? Se puede hacer con productos cruz o se puede hacer con trigonometría esférica, ¿cierto? Ley de seno y coseno en la esfera. Entonces, eso voy a tener una pregunta que tiene que ver con eso. Isostasia y flexura de placa. Okay. Yo puedo combinar un poco las cosas, o sea, yo puedo tener una pregunta con, no sé, flexura más isostasia o algo así, pero otra vez lo que no voy a ponerlo súper engorroso con la matemática, sino conceptualmente, si tienes la idea, la matemática no debería ser muy compleja. Eso no quiere decir que no voy a dar matemática, porque, digamos, al nivel de lo que tienes en la examen de práctica, sí, pero no les voy a poner a resolver ecuaciones diferenciales de cuarto grado en 2 dimensiones y toda la vaina, ¿sí? O sea, va a ser una cosa simplificada. Entonces, miramos, yo que tenía el examen del semestre pasado, es lo que tenía. Entonces, parcial 1, yo estoy seguro que lo había puesto. Bueno, aquí. Entonces, de pronto, no sé qué es lo más fácil. Yo voy a compartir entonces esto, el parcial. Para los que ya hicieron algo, hicieron la primera pregunta. Lo que podemos hacer es básicamente empezar cada pregunta y ustedes lo terminan, si les parece, para no gastar todo el tiempo en una pregunta. Ustedes pueden ver esta pantalla con las preguntas del examen del semestre pasado. Sí, Sí, sí se ve. Ok, listo. Entonces, el primero es básicamente, yo tengo esta configuración de placas. Yo tengo placas A, B, C, tenemos un borde transformante entre A y C, un borde de subducción entre C y B. En ese diagrama no se nota cuál es la placa que subduce, pero luego en la pregunta te dice, o sea, que van a poner a C subduciendo debajo de B, creo. Pero se puede hacer de cualquier forma. Y hay un borde misterioso que no sabemos qué es. Entonces, lo primero es básicamente buscar la velocidad de la placa B con respecto a A y decirme qué tipo de borde es eso. Entonces, ¿dónde empezamos? ¿Ustedes tienen papel o cómo lo van a hacer? Allá tengo al lado los ejes del diagrama de velocidad para empezar. Entonces, fijan una placa. ¿Cuál va a ser? la C. Bueno, Sería sí, lo la más C, fácil. sí, sí. Listo, vamos a fijar la placa C. No me va a dejar dibujar aquí, ¿cierto? Entonces, déjame. Vamos a hacerlo así. Ahora sí puedo dibujar encima. Entonces, yo no sé si Zoom es más fácil con ese tipo de cosas. Para mí cada plataforma tiene sus ventajas y desventajas y no sé cuál me gusta. Para ciertas cosas Zoom es más fácil, para otras cosas Teams. Ok, ahora sí pueden ver, yo lo copié para poder como ponerlo feo con cosas encima. Y lo vamos a hacer grande. Ok,
Entonces arrancamos. Alguien sugirió que vamos a fijar C, ¿sí? Ok, lo ponemos aquí. Eso es C. Ok, ahora ¿qué información tenemos? Tenemos la velocidad de A con respecto a C. Entonces, ¿dónde pongo el A? En este diagrama. ¿A la derecha o Sí, a a la la izquierda? derecha, ¿no? Sí. ¿A la derecha? Sí. ¿Aquí? A la izquierda. A la izquierda. ¿No? Sí, ok, entonces cuando tenemos esta cosa así, las flechitas literalmente muestran qué placa va en qué dirección. Entonces C va hacia aquí y A va hacia aquí. Entonces A tiene que ir a la izquierda. izquierda. Izquierda, sí, tienes razón. Ok, listo. Ok, ¿qué vamos a hacer con B? La única información que tenemos es cómo se mueve con respecto a C. Y lo que pasa es que recuerde que las zonas de subducciones pueden ser oblicuas. Yo puedo tener el borde así y el movimiento no perpendicular, sino como con un ángulo con respecto a ese borde. Entonces, las flechas lo que muestran es un borde de subducción oblicua, pero la dirección del movimiento es vertical. Entonces, con respecto a C, ¿dónde va el B? No, pues arriba también, ¿no? Arriba en 50. Exactamente arriba. Entonces el triangulito ahora sí es fácil. Yo ya tengo mi triangulito. Entonces, ¿cuáles las cosas que conocemos son C con respecto a B es esa flechita, ¿cierto? B con respecto a C es esta flechita. Entonces, placa B con respecto a A debería ser la suma de esos vectores, ¿cierto? La flecha de A no sería al revés. ¿Cuál? C, B. La de A no debería ir a la izquierda. Depende de si lo haces así. Esto va así, porque cuando hablamos de esas velocidades, empezamos con la placa fija y estamos midiendo la velocidad de la placa en la derecha. Entonces, eso es velocidad de placa A con respecto a C, y esto sí es en esa dirección. Pero si lo hago de revés, es el negativo. Entonces, la velocidad de C con respecto a A va a ser en esta dirección. ¿Sí? La Pero velocidad. al estar C fija, ¿no debería ser como sí o sí la velocidad de A con respecto a C o no importa? Bueno, lo que pasa es que la velocidad de C es 0. Si miro el punto A en mi espacio de velocidad, digamos, A tiene esas coordenadas. Menos 50, 0. ¿Qué significa eso en el espacio de velocidad? Es que A con respecto a C tiene una velocidad de 50 en la dirección de negativa x, o sea, menos 50, y una velocidad en y de 0. Entonces, eso está bien, pero si queremos ver el resultado, o sea, el B con respecto a A, yo lo que necesito es saber este vector, ¿cierto? Entonces, para eso necesito ver básicamente este vector menos este vector. Entonces yo ya fijé C, como dices, las coordenadas de A en este espacio de velocidad con C al origen son estos. Pero si les pregunto, ¿cuál es la velocidad de C con respecto a A? ¿Qué hago? Básicamente yo puedo mover la origen para que quede en A y ver el componente de C. O yo puedo no hacer nada con la gráfica y simplemente decir, bueno, velocidad de A con respecto a C es esto, entonces la velocidad de C con respecto a A es negative.
si es el negativo de eso, va a ser 50, 0. ¿Qué significa eso? Que mi vector de movimiento bueno, eso fue de revés, ¿sí? C con respecto a. Bueno, eso es cierto. La velocidad de C con respecto a la A es el negativo de A con respecto a C. Si A con respecto a C es menos 50, 0, entonces C con respecto a A es 50, 0. ¿Qué significa eso? Yo tengo un vector que va en dirección X de magnitud 50, ¿cierto? Y este es mi vector de velocidad de C con respecto a A. Entonces yo lo que quiero hacer básicamente es cerrar mi triangulito para encontrar esta velocidad. Entonces yo puedo fijar cualquier placa, no importa. Lo que pasa es que tengo que cerrar el triangulito y tener en cuenta que si este vector me dice la velocidad de placa A con respecto a C, la velocidad de placa C con respecto a A siempre es el opuesto, o negativo si lo pongo en componentes. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, claro que sí. Sí. Entonces, ¿qué tengo? Aquí yo voy a sumar un vector que va así, un vector que va así. La suma es esto. Y no sé si ustedes recuerdan, si yo tengo una serie de cosas, yo puedo tener 1000 cosas. Y lo que hago es siempre alinear para eliminar los vectores en camino. Entonces, ¿qué significa eso? Yo pongo un vector, más otro vector, más otro vector, más otro. Y cualquier cosa que haga, en fin, la suma va a ser esto. Entonces, ¿cómo escribo eso? Yo empiezo con algo así. Yo puedo empezar con A. La siguiente yo voy a hacer C con respecto a otra cosa. Luego yo empiezo con D con respecto a otra cosa, ¿sí? Y ¿qué estoy haciendo aquí? El fin de este vector siempre es el inicio del siguiente, entonces empiezo como aquí. Entonces cuando voy sumando vectores, en algún momento todo esto va a sumar hasta que llegue otra vez a B. ¿Okay? Entonces, el resultado va a ser este vector después de sumar todos esos vectores. Entonces, ¿qué tengo aquí? C con respecto a A más B con respecto a C me da B con respecto a A, o en ese triángulo es este vector más este vector igual a este vector. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Necesito saber ángulos, pero ¿cómo voy a saber ángulos? Yo tengo dos lados, ¿cierto? No necesito, ¿no? Solamente es Pitágoras. Exactamente. Entonces, para hallar la velocidad, uno necesita la magnitud, que es Pitágoras. Si no fuera un ángulo recto, digamos, algo así, ¿qué opciones hay? Pues El ley teorema de del seno y coseno. sí, dime. No, sí, eso es, perdón. Sí, uno puede utilizar leyes de cosenos y senos, o uno puede utilizar los coordenadas de los vectores y sumar, como sumar este vector más el otro vector, y los componentes del resultado van a tener una magnitud que es fácil de calcular. ¿Okay? Entonces uno puede sumar los vectores utilizando componentes, uno puede utilizar geometría para hallar una magnitud y dirección. ¿Okay? Entonces en este caso sí, Pitágoras. Y la dirección, este ángulo va a ser 45, ¿cierto? Si yo quiero expresar eso en términos de azimut, siempre hablo de norte y cuántos grados hacia el este, o yo puedo expresarlo dirección noreste, ¿cierto?
Entonces, mis opciones para expresar ese vector de velocidad entre B y A es componentes de una velocidad, ¿sí? De componentes de mi vector, o una magnitud y dirección. Y cualquiera de las respuestas es válida. Ahora, ¿qué tal el triple junction? Oh, bueno, no, qué pena. ¿Qué tipo de borde es? Mire dónde va B con respecto a A. Tengo mi borde aquí. Ah, también se está metiendo. Como una trincha, también se está subduciendo ahí, ¿cierto? Sí, claro, sí. Ah, no. Esa es la No, pregunta. sería un reach, ¿no? Sí, es Ok. un reach. Sí, man. Eso es, digamos, el truco. Si yo tengo muy claro el movimiento de cuál con respecto a cuál, yo a la izquierda siempre pongo el que está fijo y a la derecha el que está moviendo con respecto al primero. Entonces, si B va hacia así con respecto a A, eso sí es un reach. Ok. Ya. Entonces, esa pregunta nos dice que yo puedo utilizar vectores, dos velocidades entre las placas y hallar la tercera. Y al hallar la tercera, yo puedo determinar qué tipo de borde es. La segunda parte, entonces, es decir qué tipo de triple junction es, si es estable o si no es estable. ¿Qué creen? Depende de qué. Si estamos así o si estamos con el opuesto. Hagamos la asunción que C está encima y que B subduce. Okay. Yo puedo fijar la placa C otra vez si quiero. No importa cuál fijas, ¿sí? Debería ser consistente. El A ya decidimos que estaba aquí y el B que estaba aquí. Ok, ahora, ¿dónde van los bordes en mi espacio de velocidad? La más fácil es la falla, ¿sí? Este borde tiene que estar alineado con el borde entre B y C. Oh, pero eso es A. Ah, y pues el otro tiene que estar alineado con C y B. ¿Cuál otro? El que es. Y el reach. No, el reach no, sino la trinchera, la trench. Ok, ¿qué pasa con la trinchera? Está en el borde de B y C, ¿cierto? Tiene que estar en el punto en el que la placa, la que está arriba, pues, la que es. Ok. Sí, exactamente, Karen. Entonces necesitamos pegarla con C. ¿Y la línea dónde va? O sea, ¿dónde son las posibles ubicaciones de eso? Tiene que estar alineada con sí misma, porque básicamente no se puede plegar ni torsionar ese borde. Entonces, si está en el espacio de velocidad, las posibles direcciones de movimiento de ese triple junction, lo largo de ese borde es lo largo del borde. Entonces, eso significa que yo tengo que tener esta línea alineada exactamente con el borde, ¿sí? Porque el triple junction no puede mover, no sé, hacia aquí. Tiene que estar como siempre en esa línea. Ok, entonces tenemos uno aquí, otro aquí. ¿Qué pasa con los ridges? Falta una lineacita. Pues lo mismo que La hiciste mitad con de la. A y B. Ujú. Dime otra vez. No, Juan Pablo, te interrumpí, qué pena. Dale. Sí. Ah, no, lo mismo que hiciste, pero al revés, al otro lado. ¿Cierto? Al otro lado de aquí. Es decir, lo mismo que hiciste con la línea punteada, pero al otro eje, en el. Con A. Una, Karen sabe. o sea, Una línea entre la mitad de A y B que sea perpendicular. uy, qué bien, mira esto. Ok, ¿por qué, Karen? Porque es en la mitad de las dos. Sí, lo que pasa es que otra vez el triple junction puede mover según este borde o este borde, ¿sí? Y estar como
Tiene que siempre estar en cada borde, pero entonces en este caso, ¿qué tenemos? Una separación entre A y B, y si pongo el ridge, tiene que quedar exactamente entre A y B, asumiendo que eso es simétrico, ¿sí? Que si eso, no sé, es meti, esas flechitas, entonces el ridge tiene que pasar por este punto en la mitad y estar alineada con también la ridge en el espacio. Eso parece estable. Si eso no exactamente toca el origen, entonces no va a ser estable, pero ¿qué es lo que ya determinamos? Que esos son 45, esos son 45, ¿sí? Si yo miro en ese diagrama, entonces eso es 45 y eso es 45. Entonces, si es simétrico, yo tengo algo aquí, algo que pasó por origen, y eso también va a pasar por origen. Entonces es estable. ¿Qué pasa si ahora la placa encima es B? ¿Eso va a ser estable? No. No, porque voy a cambiar simplemente la ubicación de este borde en el espacio. ¿Y qué pasa? Lo traslada aquí. Entonces yo tengo esa cruce aquí, pero otro aquí, entonces no se juntan los tres. Entonces, si la placa C está subduciendo, eso va a ser inestable. Si la placa B está subduciendo, va a ser estable. Si uno lo mira, digamos, más intuitivamente, si yo tengo placa B encima, ¿qué va a pasar? Esto va a subducir, bueno, eso va a subducir así. Y eso está intentando abrir y ir hasta allá, ¿sí? Pero si lo hago de revés, yo lo que estoy haciendo aquí es creando placa y se va hacia aquí y desaparece. ¿Okay? Entonces, la placa C hace eso, consume el B, y mientras estoy creando nueva placa aquí, A se va hacia aquí siempre, y B se va hacia aquí, y se queda ahí para siempre. Si intento hacer lo que B está encima y C subduce, en algún momento voy a romper este punto porque C va a subducir así, pero esa placa abre, entonces yo voy a sacar este punto y tener dos triple junctions eventualmente. Ok. Entonces, ese es el estilo de pregunta que puedo poner en el examen. Yo voy a cambiarlo un poquito, obviamente, pero eso sería como una primera pregunta. La segunda, el segundo es el tema de movimientos en una esfera. Profe, antes de que avances, Sí, todavía no me queda clara una cosa. dime. Voy a compartir para que se vea más o menos lo que estoy haciendo. No te escucho. Tengo que compartir para mostrar lo que estoy haciendo. Listo. Ahí me imagino se ve. Uh-oh. ¿Ustedes tienen un examen diferente en bloque neón? ¿Será que puse un Ah, parcial? no, sí, tenemos un examen diferente, pero digamos, bueno. respecto a este mismo ejercicio, Ok, tenemos esto, perdón, tenemos esta situación. ok. La velocidad de A con respecto a C, Ujú. vemos acá que es en esta dirección, hacia la izquierda. Yep. Y igual la velocidad de B con respecto a C, tenemos que es hacia arriba. Pues si traslademos estos vectores hacia acá al espacio de velocidad, pues nos da como las flechas o sea, esta cabeza de la flecha en la otra dirección en la que la pusiste. Pues por lo tanto la suma de vectores de esta sería como esta negra de acá. Ok, lo que toca tener cuidado es que estás sumando porque si quiero hallar B con respecto a A, tengo que hacer C con respecto a A y B con respecto a C, entonces tienes que rotar eso. ¿Sí? O sea, tendría que Sí, el que rotar quieres esto, pero eliminar tiene que estar en el centro. ¿Sí? Entonces, o sea, si yo voy a sumar un vector que va así y otro vector que va así, la suma va a ser así, ¿cierto?
Pero si empiezo así y tengo otro así, me toca reversar eso para poder sumar los vectores. Sí, es siempre tail to tip. Entonces, digamos, como Sí. invertir uno de estos para que quede. Ah, para que cierre el triángulo. Sí, tienes que cerrar el triángulo, pero tienes que tener cuidado con qué triángulo. Y si yo sumo factores, no los puedo sumar aquí, tengo que sumarlos así. ¿Sí? Porque si sumo a eso, esto más esto, yo voy a ponerlo así y tener otra cosa. Si sumo esto más esto, yo voy a tener esta cosa. Entonces, Ok, entonces sería como usar acá el vector inverso. Que este no sería como. Ah, no, mentira. No, sí, es que seguiría siendo como. O sea, mejor pero dicho, aquí invertí este para que cierre el triángulo, ¿no? sí, lo que estás haciendo es juntando dos. Bueno, tú estás haciéndolo del revés y hallando A con respecto a B. Entonces, lo que has hecho es, en lugar de tener esta más esta, has hecho esta más esta, ¿cierto? Ok, Entonces, pero ahí está bien. en lugar de así. No sé si me hago entender. O sea, tú hiciste muy bien, lo que hiciste fue buscar la velocidad de A con respecto a B, y yo lo que hice fue buscar la velocidad de B con respecto a A. Pero sale exactamente la misma magnitud, solo que la dirección es contraria. Ok, creo que ya entendí. Sí, sí. Ok. Ok, vale. Lo puedes hacer de cualquier forma. O sea, puede ser de las dos formas. Lo que toca tener cuidado es no sumar cosas así. Es Ok, decir, vale, vale. como empiezas con la cola, vas eso, empiezas con la siguiente cola, vas al siguiente. Y el resultante siempre va de la primera cola hasta la última cabeza, ¿cierto? Ok, vale. Entonces yo puedo sumar 100 así. Y lo que puedo hacer en términos de símbolos es, digamos, velocidad de B con respecto a A, más C con respecto a B, más D con respecto a C. Yo voy a tener la velocidad de D con respecto a A. ¿Sí? Yo sumo vector, 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 vector. Y entonces el resultado va a ser ese total. Entonces, si lo ven más fácil con componentes, lo pueden sumar como vectores con componentes. Pero si prefieres hacer los triangulitos, lo pueden hacer con triangulitos. Ok, vale. Sí. Ok, ¿más dudas? En Fowler hay más preguntas para practicar todas las posibles configuraciones para ver si un triple junction es estable. Entonces, hagan más si no están muy seguros. Ah, otra pregunta a propósito, ya que me acordé. Espera un momento, vuelvo a compartir. Ay, es que no parece. Bueno, está bien, esto. Este de acá es el que había Sí. subido. ¿Eso es mi examen? No, eso es otro. Pues el que vi que subiste. Sí. O sea, el que estamos trabajando ahorita es otro. No sé si Ok, pudieras también subirlo para tener los dos. pues sí. Yo Eh, subí el del semestre pasado, pero yo subí uno viejo mío. Entonces ya va a ok, tener dos. ok, entonces, de este que son como tres ridges, Sí. me dio esta cosa de acá, Ok. como este diagrama de velocidades. Ujú. Este de acá es como el triple junction, Sí. y este es como el diagrama de velocidades respecto a B. Ok. Digamos, cuando es estable, este punto representaría la velocidad, o sea, este vector de acá, desde el punto de referencia que estamos viendo, Ujú. hasta este punto de acá, en ese mismo diagrama de velocidad, nos estaría dando la velocidad de la triple unión, ¿cierto? Sí, exactamente. Me da la velocidad del triple junction con respecto a la placa fija. Ok, entonces sería como acá 2 en esta dirección y creo que era como 2 raíz de 3 en esta dirección. Y Exactamente. esta Entonces, ok, listo. con respecto a esa placa, el triple junction se está moviendo así. Ok, listo, vale. Ya, eso era todo. Ok. Bueno, entonces ya tienen más práctica. Sí, me voy a recordar aquí, subir el otro examen. Entre más practican, mejor. Yo sé que en el examen ustedes están en la casa y pueden sacar libros y eso, pero les prometo que el tiempo que se come haciendo eso les va a poner en pánico. Entonces, si lo pueden hacer como de una vez, sin consultar, les va a ir mejor. O van a estar menos estresados. Sí. Ok.
Bueno, entonces, el segundo tipo de pregunta que yo no tengo en ese examen, que JB no lo puso en el examen del semestre pasado, pero yo siempre pongo un problema de ese tipo. Yo puedo darles, por ejemplo, una ubicación en la Tierra, una ubicación del polo geomagnético y decir, encuentra la declinación. Entonces, es exactamente igual que lo que hicieron en la tarea, solo que probablemente puede ser diferente ejemplo. O yo puedo darles una configuración de placas, no sé, un polo Euler. Recuerda Jill, volver a compartir. sí, no estás Recuerda compartiendo. volver a Yo estoy compartir. compartiendo. Ok. Yo estoy viendo cosas que ustedes no ven. Ok. Ahora sí. Gracias. Ok, ahora también pueden ver la cosa. ¿Y el dibujo? Sí, todo. Ok, todo, ok. Para mí se congeló. Bueno, estoy todavía con lápiz. Entonces yo puedo dar un tipo de pregunta donde, no sé, tengo placa A, tengo placa B, les doy la orientación y ubicación del polo Euler, que ustedes saben que va a ser normal siempre la superficie, con una magnitud. Y decir, bueno, si el polo Euler de A con respecto a B es tal cosa, en este punto en el mundo, ¿qué tipo de borde es? ¿Y qué velocidad tiene A con respecto a B? Eso es un poco engorroso con productos cruz, pero lo haría sencillo, digamos, cosas con solo un componente no cero, para que se hagan muy fácilmente el cálculo, pero sí tienen que armar correctamente el problema. ¿Okay? Estos son los dos posibles tipos de pregunta que puede poner en una esfera. Yo creo que en mi examen pasado tenía un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si esto está en bloque no, inténtalo y me pregunta. Okay. Bueno, mirando la siguiente parte. Ahora, el otro tipo de pregunta que puedo poner es algo de isostasia. Okay. Entonces, hay un ejemplo bonito en el examen de JB. Lo voy a poner aquí. No me deja salir. Ok. Ok, listo. No me dejan pegar. Así. ¿Listo? Ok. Esa es la pregunta. Eso es un poco, hay que pensarlo bien qué están preguntando aquí. Ustedes pueden ver esta pregunta, yo lo voy a poner más grande. Eso es algo interesante porque cuando se hacen estudios de cambios en nivel de mar, hay algo interesante que pasa. Ustedes saben si digamos, yo fundo todas las cáscaras de hielo, yo voy a meter más agua al mar. Pero hay dos cosas. Uno es, digamos, hay cuencas del mar donde yo puedo llenarlos como una tina. Pero hay también costas donde básicamente yo voy a crecer así y poner peso encima de Nueva York, por ejemplo. Pero si yo puedo imaginar simplemente sin pensar en costas y inundaciones y simplemente pensar en que el mar es una tina con agua, ¿sí? Yo puedo contestar esa pregunta. Yo subo por 100 metros el nivel de agua, ¿sí? El nivel de mar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el fondo del mar? Esta cosa. Si hay equilibrio isostático. Es una ¿Se tiene pregunta. que hundir un poquito? Se tiene que hundir un poquito. Y eso es exactamente lo que pasa. Cuando uno está estudiando, por ejemplo, el mar en el pasado, hay que tener en cuenta no solamente que estoy subiendo un nivel de agua, pero también estoy bajando un poco la cuenca por este peso.
Entonces, digamos, poner 100 metros más agua no significa que esos 100 metros todo va a ir hacia arriba. Yo voy a hundir un poco el fondo. ¿Ok? Hay otras cosas muy interesantes que, por ejemplo, si yo tengo este peso en el fondo del mar y la costa está como con esta forma, este cambio va a causar una flexura del continente y yo puedo hasta levantar un poco esto. ¿Ok? Entonces, el estudio de qué pasa si yo inundo el mar no es tan sencillo como simplemente decir, bueno, el mar se levanta 2 metros porque ya calculé el volumen de agua que va a llegar. No, yo voy a poner más profundo en la cuenca, yo voy a flexurar el continente y yo puedo tener inundaciones que van muy lejos horizontalmente, entonces el problema no es trivial. Y de hecho hay que tener modelos que tengan en cuenta esas flexuras, la isostasia, ¿cierto? Entonces ese problema es un poco sencillo en el sentido de que yo no voy a inundar la tierra, simplemente voy a levantar el mar por 100 metros. Entonces, ¿cuál es el aumento de profundidad, o sea, el hondo de esa cuenca como respuesta a esto? ¿Okay? Realmente cuando estoy hablando de la profundidad del mar, normalmente lo que quiero decir es básicamente cuánta agua hay en la tina, ¿sí? Entonces yo, bueno, es que ese aumento por 100 metros porque puso 100 metros de agua encima. Pero lo que realmente estoy diciendo es que, ok, ¿cuánto estoy bajando el fondo de mi tina después de poner esos 100 metros de agua? ¿Ok? Entonces, cuando hablan de la profundidad de la cuenca, no están hablando de cuánta agua está en mi tina, sino dónde va el nivel del fondo de la tina. ¿Okay? Entonces, lo pueden ver como la ubicación del fondo del mar con respecto al continente al lado, eso cuánto cambió. ¿Listo? Entonces, arrancan a ver cómo les va. ¿Dónde empiezan? Yo siempre cuando tengo un cambio, yo pongo diagramas de cada situación y los comparo. Porque si está en equilibrio isostático, lo que necesito es a cierta profundidad en el manto una igualdad de presiones en ambas situaciones. Entonces, ¿cómo empiezo? Básicamente yo voy a empezar con un... Yo tengo una diagrama perfecta que acabo de hacer. Ok. ¿Alguien quiere empezar o van a hacerlo ahora privadamente y luego mostrarme qué piensan? ¿O quieren que lo demuestre? Si lo demuestre, como se aburren, ¿no? Intenta poner el problema en dibujos. No sé si alguien quiere poner el dibujo. Juan Pablo. Sí, hay que hacer lo que hizo Martín la última vez. Ok. Igualar las ecuaciones de columna, la presión de una columna de algo. Ajá. Y entonces, ¿cómo es el diagrama? ¿Cuáles son las columnas? Que esa es la parte difícil de esta pregunta. Es la columna de agua y la columna del manto. No, la columna del basin. No, la columna de agua sí estoy seguro, lo otro no. Pero tampoco importa. Entonces, hoy en día yo tengo cierto nivel de mar. En el Cretácico tenía 100 metros más de agua. Pero 100 metros de altura, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Yo puedo asumir que yo lleno mi vaso con 100 metros, entonces que eso subió 100 metros. Pero si estoy diciendo que el nivel de mar aumentó 100 metros, el agua va a llegar 100 metros más alto que antes. Pero recuerda que estoy con un fondo que ha cambiado. Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama?
Porque cuando hablamos de nivel de mar, estamos hablando de nivel de mar comparado con, digamos, la superficie actual del continente. Por ejemplo, si yo estoy en Bogotá y el nivel de mar aumenta 100 metros, es decir, que yo ahora soy 100 metros más cerca de la superficie del mar. Pero sí estoy comprimiendo la cuenca que está pasando realmente. Yo pongo ese peso de agua, aplasto esto, pero igual tengo que subir 100 metros en altura. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con el diagrama. Hagamos algo. Lo voy a poner como si fueran pasos. ¿Sí? Yo tengo 100 metros, ¿sí? Ok. Entonces mi situación actual es lo siguiente. Yo tengo, eso es agua. Eso puede ser el fondo del mar con el litosfera. Y eso es el manto debajo. Yo no sé qué es esa altura de agua. Lo vamos a llamar H0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy en el pasado y yo voy a aumentar el nivel de mar por 100 metros. Entonces, hagamos aquí el nivel de agua, donde esos 100 metros, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con el fondo? Se aplasta, se baja. Entonces, ahora voy a bajar mi fondo. Yo no voy a cambiar su forma, su espesor, su densidad, nada. Yo estoy simplemente haciendo isostasia sin pensar en compresiones y nada de eso. Entonces, ¿qué hice? Para llegar a estos 100 metros de agua de nivel, tenía que aumentar mucho el agua, más que 100 metros. O sea que la profundidad del mar ahora no solamente son 100 metros, sí, son 100 metros más un pedacito aquí. La pregunta realmente es, este pedazo aquí, donde se bajó esto, ¿esa altura qué es? Ok. Eso es el monto por el cual se bajó la cuenca como respuesta de ese agua adicional. Yo no puse 100 metros total al H, lo que puse fue una altura total de 100 metros encima del nivel anterior, pero eso implica que tenía que poner más que 100 metros de agua en total, porque eso se bajó, entonces para subir los 100 metros tenía que poner, no sé, 100 y pico en la columna de agua. ¿Okay? Esa es toda la parte difícil, ahora sí lo pueden hacer la matemática. ¿Qué tengo aquí? H por esto. Esta cosa de la litosfera aparece en ambos lados de la ecuación, entonces básicamente lo ignoro. Entonces, ¿qué tengo aquí en esa columna? Ok, la columna de agua de esa altura por la densidad, por la densidad de agua. Y voy a ignorar eso, ¿ok? Y yo voy a decir, bueno, la profundidad de compensación es debajo de dónde va a ir esta cosa. Entonces tengo este pedazo que yo puedo llamar HM, el hundimiento en el manto. Ok. Más densidad de litosfera por H de litosfera, pero es igual en ambos casos. Entonces, en este lado yo tengo mi columna de agua más la columna de manto que queda debajo. Y en este lado, ¿qué tengo? Esto es mi H0. Pero encima de eso tengo otros 100 metros de agua. Y debajo de esto tengo este trozo que antes estaba ocupado por el litosfera, pero que se bajó. Entonces ese trocito también está ocupado de agua. Entonces
¿Listo? Yo estoy escogiendo este punto de compensación debajo de la litosfera después de su hundimiento. En este lado yo tengo este pedazo lleno de manto. En este caso yo que les tengo es este pedazo lleno de agua. Entonces yo tengo una gran columna de agua que tiene que compensarse con un pequeño columna de agua más un pequeño trozo de manto. Y tienen que estar iguales. ¿Listo? Ustedes pueden terminar la pregunta, solucionar por esta, que es cuánto bajó la cuenca, el fondo del mar, cuánto bajó, ¿cierto? ¿Dudas? No, está bien. Está bien. Entonces, esto es una pregunta que básicamente cualquier pregunta de isostasia, lo único difícil es armar bien el diagrama para que sea correcta y que el equilibrio tiene sentido, porque el cálculo es obviamente fácil. ¿Okay? Hay otra pregunta sobre isostasia en el parcial del semestre pasado. Yo creo que como no queda muchísimo tiempo, yo lo voy a saltar porque yo lo voy a poner en bloque neón. Básicamente es muy parecido a lo que les di en la tarea, con achicar la corteza, o sea, espichar la corteza, cosa que levanta una montaña y ver cuánto sale el raíz. Es un poco más complejo el problema, pero es básicamente eso. Entonces, van a verlo cuando lo pongan en bloque neón. Pero quiero pasar a la pregunta sobre flexuras, para que sepan como un ejemplo que se puede dar. Okay. Okay, where's pen? Okay. Ok, voy a poner esta pregunta también aquí. Ok. ¿Cuál es la pregunta aquí? Ahora sí lo que tengo es una falla vertical que se va a hacer eso. ¿Sí? Pero yo tengo capa sedimentaria encima. ¿Qué va a pasar con la capa sedimentaria si yo tengo una falla que parte la roca abajo, así? En general, si la falla está metida abajo, no necesariamente tiene que romper hasta la superficie. Eso va a depender de la fortaleza de la capa sedimentaria. Y si el movimiento no es tanto, yo puedo causar una flexura en esto. Entonces dibujamos. Yo tengo una falla ahora. Okay. Donde se bajó la superficie tenía una capa de sedimentos, entonces, ¿qué va a pasar con esa capa de sedimentos? Va a plegar. Okay. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo voy a tener, utilizar la ecuación de flexura de una placa elástica. Ahora yo tengo una situación un poco distinta. Nosotros vimos casos donde teníamos una placa así y aplicáramos un punto, un peso, una cosa horizontal, y la ecuación muy general tenía términos de W derivada a la 4, derivada a la 2, dependiendo de la fuerza así, y una condición de borde que puede ser un punto de fuerza así, o un peso de algo que tenía una función con X, ¿sí? Yo tenía diferentes opciones. Eso es una situación sencilla donde básicamente no hay fuerzas horizontales que estoy aplicando, ni hay un punto de fuerza vertical que estoy aplicando. Lo que estoy es cambiando la forma y la flexura va a depender de qué. Pues un H aquí, ¿sí? Si bajo mucho la falla voy a plegarlo más. Entonces yo no tengo fuerzas en esa ecuación, yo lo que tengo es básicamente un cambio de forma que me flexura la corteza. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Recuerden que eso tenía segunda derivada de W, pero por la fuerza horizontal, y al otro lado la ecuación, básicamente la fuerza vertical,
todo eso se va. Entonces yo tengo una situación sencilla donde tengo que básicamente solucionar esa ecuación diferencial, pero las condiciones de borde son determinadas por la geometría del problema. Entonces yo tengo esta flexura, esto va a tener un espesor, ¿sí? A flexural thickness, ¿sí? Utilizamos H, en este caso H chiquito, por cuánto movió la falla, pero eso también tiene un espesor que va a influir en cuánto puede flexurar. Si yo tengo algo muy delgado, ¿qué va a pasar? Va a seguir muy cercanamente esto. Pero si es una capa muy gruesa, recuerda que la flexura, la longitud de la flexura va a ser más grande, entonces voy a tener una flexura mucho más sutil, ¿sí? No se preocupen por este hueco por el momento, o sea, en la vida real no pasa eso, pero es la idea, ¿qué forma va a tomar esto? Entonces hay que solucionar la ecuación, ¿sí? Las condiciones de borde mirando esa pregunta, ¿qué son? Yo voy a poner mi punto de cero lejos de aquí, ¿sí? Y decir, toda la parte que está plegada tiene una longitud de L. Más allá de aquí está plana, más allá de aquí está plana. ¿Okay? Yo no sé qué es ese L todavía. Recuerde que el L va a depender de básicamente las características de los elementos, su rigididad y un poco su espesor, ¿cierto? Pero vamos a decir, bueno, la flexura tiene una longitud de L y más allá 0 y más allá 0 la flexura. ¿Okay? Las condiciones de borde, ¿qué son? Entonces, W va a 0. O sea, si eso es la situación donde no había movimiento y bajé esto, entonces W va a 0 aquí y su derivada va a 0. ¿Sí? No hay curvatura, no hay pendientes, está plana. Si miro aquí, bueno, eso es de contrario. Yo lo que tengo es que eso es 0 y eso es menos L. Si voy a una distancia L desde el origen, pues ese nivel, ¿qué va a ser? Pues si está siguiendo la falla, el W va a ser menos H. ¿Sí? Entonces tengo 0 menos H, la derivada al borde aquí es 0 y la derivada al borde aquí es 0. Entonces, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Solucionar eso con esas condiciones de borde y demostrar que tu función parece así. ¿Sí? ¿Ustedes pueden hacer eso solitos? Sí. Ok. Entonces hagamos la siguiente parte que es un poco más complicado. Igual mañana tienes horario de atención, ¿cierto? Por cierto. ¿Sí? Igual mañana tienes horario de atención, por cierto. Sí, lo que no sé es como, pues ojalá mañana pueda ir a la universidad. Yo todavía tengo tos, entonces miramos cómo estoy mañana. Si puedo ir, voy. Si no me dejan entrar, entonces voy a hacerlo virtual. Pero voy a intentar ir. O sea, yo creo que, o sea, hoy me siento 1000 veces mejor que ayer, entonces yo creo que mañana ya estoy bien. Entonces voy a hacer lo posible de ir a la universidad mañana, ¿listo? Porque ir presencialmente es mucho más fácil. Ok. Entonces, eso es un ejemplo de básicamente solucionar la ecuación de flexura con ciertas condiciones. Por ejemplo, no estoy aplicando fuerzas, simplemente estoy bajando y la forma va a ser determinada por cuánto movió la falla. Y con condiciones de borde que tienen que ver con la geometría nomás. Yo puedo darles otro ejemplo, digamos, quitamos fuerzas horizontales, pero ponemos una fuerza vertical que depende de X. Esa es otra posibilidad. Y la idea siempre es solucionar esa ecuación y aplicar condiciones de borde. ¿Okay? Lo único es que no quiero hacerlo muy largo porque eso les desperdicia mucho tiempo, aún si entienden lo que están haciendo, eso solo se quita tiempo. Okay. Ok, ahora con la misma pregunta.
ustedes ya solucionaron, ya sacaron su W como función de X, ¿sí? Debería tener una máxima de flexión de H, ¿sí? De 0 y H. Pero ahora estoy hablando de estreses. Recuerden que yo tengo estreses elásticas. El estrés obviamente es un tensor. Yo tengo estreses, digamos, tensionales y compresionales y también de cizalla. Pero si miro la magnitud, digamos, total del estrés, en cualquier punto dentro de mi cosa curvada, ustedes me tienen que creer que como funciona de X y Z, eso va a ser la magnitud de los estreses en esa cosa plegada. ¿En qué posiciones, digamos, en X? Y digamos, cualquier, no sé, pero ¿en qué posición de X el estrés va a 0 y en el cual es al máximo en su magnitud? Puede ser tensional, puede ser compresional. Aquí voy a tener estreses tensionales y aquí compresionales, por ejemplo, pero la magnitud máxima, ¿dónde voy a tener? Dentro de 0 y L. ¿Cómo hago eso? L medios. ¿En qué, perdón? L medios, de pronto, es donde más está como deforme. Pues no deforme, como torcido. Ok. ¿Y eso dónde es? Como en la mitad entre 0 y L. Ok. ¿Aquí? Ahora lo estoy dudando. Creo que no, pero L cuartos. Aquí. El medio sería para el estrés ser igual a 0. ¿Para ser aquí? Para que el estrés sea igual a 0, debería ser la posición de L medios, creo. Porque si miramos en la parte como de paréntesis cuadrados de la ecuación, pues si X es igual a L medios, pues esa expresión multiplicada por 2 sobre L, pues es igual a 1, pues menos 1, 0 y toda la expresión se hace 0. Que no sé bien lo que dijiste, qué pena. Es que hay un ruido. Perdón. Que en la posición X, X igual a L medios, en este multiplicación en el paréntesis cuadrado, pues se multiplica por 2 sobre L, lo cual es igual a 1, menos 1 es 0 y se hace 0 toda la ecuación. Entonces, en X igual a L medios, sería el estrés de 0. Ok. Si ponemos la matemática y luego volvemos a la intuición. Eso va a ser 0 cuando, pues Z, o sea, Z puede ser 0 y eso es una posibilidad, pero eso no nos ayuda, entonces tenemos que poner a 0 esto. ¿Dónde es 0? No podemos ir más allá que X igual 0 y X igual L. Por eso en X igual a L medios. L y medios. Así. Así. Es que yo tengo como una demora en los dibujos, entonces no estoy viéndolo. O sea, sí lo veo, pero mucho tiempo después. O sea, X igual L sobre 2. Sí, exacto. Sí, exactamente. Entonces, la magnitud de estrés total aquí es 0. ¿Dónde va a ser maximizada? O sea, miramos la... ¿Se recuerdan cómo es? Una cosa así. El estrés máximo normalmente es donde hay máxima curvatura. Entonces, aquí básicamente lejos de ahí
va a ser 0, pero estamos restringiendo entre esta parte, x igual 0 y x igual L. Va a 0 aquí porque en esa rampa pasa por un momento donde la curva cambia de flexura cóncava así a convexa así. Tiene que pasar por un momento donde hay 0 curvatura, ¿cierto? Si yo tengo un círculo así y luego lo pongo así, yo tengo esta curvatura aquí y esta curvatura aquí. Entonces hay un punto donde tienen que pasar por 0 curvatura. Y eso va a ser la mitad. Entonces la intuición era buena porque si pongo la matemática, sí sale. El máximo, entonces, ¿cómo puedo maximizar eso? Entre 0 y L. Donde la derivada de 0. Ok, puede ser. El problema es que yo voy a tener, entonces, si hago la derivada, yo voy a tener un constante y no voy a ponerlo a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo máximos globales, pero no tengo máximos locales. O sea, si yo tuviera la curvatura haciendo esto, yo tendría un momento donde eso pasara a 0. Aquí lo que pasa es que hay una tendencia de la curvatura hacia 0 aquí y hacia 0 allá, pero no pasa por mínimo o máximo local. Entonces, ¿dónde va a ser máximo esta expresión? Si la derivada nunca llega a 0, entonces tiene que ser el máximo global. Entonces, la idea de derivarlo está bien. Lo que pasa es que aquí yo no tengo el local max and min, porque la curvatura no llega a subir así, ni así, sino llega a la curvatura así y va al plano, pero no baja otra vez, entonces no hay un mínimo local o máximo local. ¿Cuáles son los posibles candidatos? Si quiero maximizar ese valor y el valor es 0 en la mitad, va a aumentar hacia aquí y hacia aquí. Si pongo x igual 0, puede tener un valor de menos 1. Si pongo x igual L, voy a tener un valor de más 1. Y esos son los máximos. Entonces, aquí y aquí. Uno es tensional aquí y el otro es compresional, cuando se curva así. ¿Okay? Entonces, recuerde que el estrés máximo, la magnitud de más estrés en una situación de flexura es donde el radio de curva es más pequeña o la curvatura es más grande. Entonces, va a ser en los hombros donde yo tengo como un pendiente y hace eso. Y aquí un pendiente y eso. Yo voy a tener una curvatura fuerte aquí y una curvatura fuerte aquí. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Es chévere, ¿no? ¿Qué va a pasar si en algún momento yo pongo muy grande ese H? ¿Qué va a pasar a los sedimentos? Tienen un estrés máximo que puede aguantar. Y en las rocas reales, básicamente, hay un límite en el estrés que pueden aguantar antes de que se rompan. ¿Okay? Depende del tipo de roca. Entonces uno no puede decir exactamente cómo va a ser ese valor sin saber un poco más sobre la roca y sus características. Pero esa es la idea. Yo voy a poder plegar la corteza y plegar sedimentos hasta que lleguen a su límite elástico y se rompen. Y normalmente se rompen de forma frágil, ¿cierto? Cuando hablemos de otros tipos de material o qué pasa cuando yo tengo algo con muy alta presión, de pronto no se rompe, sino se estira plásticamente. Pero si estamos hablando de sedimentos en la superficie, básicamente se rompe si yo supero cierto valor de la tensión o compresión total. Okay. Intenta plegar algo sólido y van a romperlo. ¿Dudas sobre eso? Ok. Profe, una pregunta, porque es que
La componente Z como que no nos interesa mucho, todavía no lo tengo claro. Lo que pasa es que el valor va a depender de, déjame volver, dentro de esa placa, básicamente, entre aquí y aquí, va a tener diferentes valores de tensión y entre aquí y aquí también. Pero digamos, si miramos el X por los cuales todos los estreses son el máximo, podemos escoger una parte de esta cosa flexada. Lo que pasa es que el estrés en este punto no va a ser igual para todos los zetas, va a ser una función de zeta. Digamos, en esto, si yo pongo X igual 0, ese factor se vuelve negativo 1 y uno puede ver cómo varía el estrés total desde el fondo hacia arriba, ¿sí? Desde Z igual 0 hasta Z igual T del espesor. Y aumenta, o sea, mientras subo. ¿Sí? Entonces, sí, eso, si yo tengo, miramos eso con cuidado porque es una buena pregunta. Y para no saltarlo por completo, porque es interesante lo que preguntaste. Y no fue parte de la pregunta, pero mira qué pasa, por ejemplo, si yo tengo X igual 0 y X igual L. De hecho, yo creo que el coso es de revés porque dice que a X igual L estamos a menos H. Entonces están realmente dibujando la cosa en los ejes opuestos. Entonces vamos a ponerlo muy correctamente en términos matemáticos. Ok. Si yo tengo... dice que en X igual 0 es la condición normal. A X igual L es menos H, es mi W, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, eso es. Si yo tengo X igual 0, yo tengo esta curvatura, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Este término va a salir negativo 1 y mi estrés como funciona de Z va a ser entonces menos bla, 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 bla por Z. Si yo tengo Z igual 0, el estrés igual 0 es como en la mitad. Yo puedo ir hacia abajo y tener compresión. Recuerde que los estreses compresivos definimos como positivos. Entonces, donde comprimo, eso es un valor de, no sé, menos T sobre 2 para mi X. Y aquí arriba yo tengo Z igual T sobre 2. Si estoy en X igual 0 cuando estoy curvando hacia abajo, ¿qué voy a tener? Estreses compresionales aquí y estreses tensionales aquí. O sea, eso va a ser negativo y eso va a ser positivo. ¿Okay? Entonces voy a tener estrés como función de Z en este punto X es proporcional a Z, ¿sí? Negativamente. Es decir, si Z es debajo del punto de equilibrio aquí, yo voy a tener estreses compresionales y aquí arriba voy a tener estreses tensionales. Entonces hay una variación dentro del espesor, sí. Pero digamos, todos esos valores lo tienen que multiplicar por un factor que varía con X porque llegamos aquí donde la pendiente es básicamente plana y aquí no hay ni compresión ni tensión. Entonces aquí el estrés va a ser 0 en todas las partes, ¿sí? Independientemente de Z. Entonces va a ser 0 en todas partes de esto porque no hay ni compresión ni tensión. Y cuando llego aquí, aquí tengo compresión arriba y tensión abajo. Entonces la variación de Z es igual que aquí, pero contrario, ¿sí?
Entonces ahora si subo en Z voy a tener estresas negativas y si bajo en Z voy a tener estresas positivas. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Chévere, ¿cierto? O sea, uno puede ver cómo estamos tensionando eso y si eso va a romper, ¿dónde va a romper? Ustedes en mecánica de continuo estudiaron un poco el tema de dónde voy a tener rompimiento de fallas y con qué ángulo. Eso no los voy a poner en un examen, pero es una pregunta si se acuerdan de eso. Cuando yo formo una falla en una roca, porque siempre forma con cierto ángulo y qué tiene que ver con el estado de estrés. Bueno, yo los dejo para pensar en eso, para que no duermen mientras lo piensen. Pero no se preocupen hasta después del examen, porque luego podemos hablar un poco de fracturas y la teoría de fallas. ¿Okay? Más dudas. Eso es todo el examen que hizo JB el semestre pasado. Es un poco distinto al mío, pero ven que los temas son básicamente iguales. Entonces yo voy a subir eso a Bloquenón para que lo intenten en la casa y si tienen la grabación de esta clase, básicamente estamos solucionando pedazo por pedazo este mismo examen. ¿Listo? Profe, una pregunta, no sé si no me alcance a conectar a tiempo, pero ¿cómo va a ser el parcial? O sea, ¿durante la hora o vamos a tener más tiempo? Pues prefiero ponerlo dentro de la hora por algo. Es que si les doy más tiempo, generalmente consumen todo el tiempo. Y como hay personas que pueden tener parciales antes o después, me parece como se perjudica a esas personas. Si realmente faltan tiempo, yo lo que puedo es calificarlo sobre como cierto número de preguntas y no todos, porque para mí es difícil saber cuánto tiempo van a demorar en eso y es un poco diferente en la casa que en la aula. Si ustedes consideran que el examen que acabamos de hacer se puede hacer en un periodo de clase, entonces esa es la idea, que hagan algo. Si yo pongo, por ejemplo, 4 preguntas y cada pregunta lleva más o menos 15 minutos, lo deberían hacer en clase. Pero me preocupa de ponerles más tiempo y luego que algunas personas no van a poder aprovechar ese tiempo y otros que sí. Una vez en Geociencias les di como básicamente todo el día para hacerlo en cualquier momento y se quejaron de que fue un examen de 11 horas, es un examen de 1 hora, pero les di la flexibilidad de empezar y terminar cuando quisieran y consumieron todos los 11 horas. ¿Y qué pasa? Pues no me dice nada, en fin. Entonces yo creo que voy a ponerlo dentro de la hora de clase. Si realmente nadie termina, yo lo que puedo hacer es eliminar una parte de los puntos para que se califique sobre lo que la gente básicamente ha hecho. Y no quiero que como todos terminan haciendo solo la mitad y calificarlo sobre el total. Pero voy a ver porque yo creo que se puede hacer. O sea, hay que preparar también, tener listos los conceptos para no tener que como riflar por el libro y eso. ¿Okay? Pero sí, inténtalo durante la clase y sal de esa vaina y pueden seguir con sus otras clases. Si no, se torturan demasiado y se vuelven una tarea pesada adicional. Ok. Bueno, nos vemos y si no nos vemos en horario de atención mañana, entonces nos vemos el jueves. Ok. Gracias a todos. Chao. Bajarlas, ¿no?